Buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia en línea Equivalencias entre la Ley de Obras Paralizadas con la Ley General de Contrataciones Públicas. Les saluda Blanca Rodríguez, analista de capacitación y certificación de la Dirección de Normatividad de la Dirección General de Abastecimiento y estaré a cargo de moderar esta reunión virtual durante la presente jornada. Esta actividad se realiza como parte de las labores de difusión de la normativa del Sistema Nacional de Abastecimiento que ofrece la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. Les pedimos, por favor, que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del evento. Hoy nos acompaña César Fernández Gutiérrez, especialista de regulación de las adquisiciones de la Dirección de Adquisiciones de la Dirección General de Abastecimiento, quien desarrollará el tema equivalencias entre la Ley de Obras Paralizadas con la Ley General de Contrataciones Públicas. Adelante, César. Hola, muy buenos días con todos. Gracias, Blanca. Es un gusto para mí estar nuevamente por acá. Reciban el cordial saludo a todos los asistentes, a todos los presentes en este taller, en este webinar, de parte del equipo de la Dirección de Adquisiciones y de la Dirección General de Abastecimiento, ¿no? El día de hoy vamos a hablar sobre la norma, ¿no?, que regula la reactivación de obras públicas paralizadas, pero en este caso en específico sobre las equivalencias que se han establecido en el marco de, o digamos, para poner en contexto, la ley de obras paralizadas, específicamente la ley 31589 establecía ciertas disposiciones para la reactivación de obras públicas paralizadas, pero estaba enmarcada, o muchas de sus disposiciones estaban encausadas a través de la ley 30225, ¿no?, que era la ley de contrataciones del Estado hasta hace algunos meses, pero como sabemos, con la entrada en vigencia de la ley 32069, ¿no?, la Ley General de Contrataciones Públicas, esa ley, la ley 30225, ha sido derogada, entonces era necesario que se establezcan ciertas equivalencias a efectos que las entidades puedan seguir utilizando la ley 31589, pero ya en el marco de la normativa vigente, ¿no? En realidad, cuando nosotros en ocasiones anteriores también ya hemos tenido la oportunidad de mencionar o hablar justamente sobre esta norma, la ley de obras paralizadas, siempre he dicho y siempre recalco que la relevancia que tiene una obra paralizada no debe verse únicamente en el impacto económico que tiene en nuestro país, ¿no? Muchas veces hemos escuchado que en nuestro país pues hay miles de obras paralizadas y que eso implica obviamente presupuestos, millones de presupuestos no ejecutados, millones de presupuestos ejecutados o mal ejecutados quizá, pero no es esa la única problemática que trae consigo una obra paralizada, ¿no? Sino más bien creo también lo más relevante es el problema social que tiene consigo, pues porque sabemos pues que una obra paralizada implica el que estás postergando o no estás satisfaciendo una necesidad pública, ¿no? Un colegio no construido, un hospital no construido implica pues que no puedas satisfacer oportunamente una necesidad de educación, una necesidad de salud que tiene la población. Entonces, en ese marco es importante que se considere, todas las entidades puedan considerar este marco regulatorio que establece esta ley, ¿no? La ley 31589. La siguiente, por favor. Para ello, vamos a recordar y poner en contexto qué implica o cuál es la regulación específica que tiene la ley 31589. En especial, recordemos que esa ley tiene un texto único ordenado aprobado también hace poco. Es el texto único ordenado de la ley 31589. Esa es la norma que actualmente se encuentra vigente. Eh, las disposiciones, en principio, digamos, esta norma tiene un proceso, un procedimiento para poder identificar y priorizar aquellas obras públicas que se van a reactivar, perdón, ¿no? Y como segundo bloque tiene ya las herramientas para poder reactivar propiamente las obras públicas paralizadas. El primer procedimiento, el primer paso en el marco de esta norma es que la entidad sepa exactamente cuándo una obra se considera como obra pública paralizada en el marco de esta ley, de la ley 31589, ¿ok? Entonces, en ese caso, hay que recordar que la norma está habilitada para poder aplicar
por así decirlo, a 3 posibles regímenes de contratación, que como vemos en pantalla están divididas en 2 grandes bloques, ¿no? El lado izquierdo, que se refiere específicamente a aquellas obras que hayan sido contratadas por el régimen general de contrataciones del Estado o por el régimen de reconstrucción con cambios. Acá importante, ¿por qué mencionamos régimen general de contrataciones del Estado? Porque recordemos que a lo largo de nuestra historia, a lo largo de los años, han habido distintas normas, distintas leyes que aprobaban precisamente la ley de contratación del Estado, ¿no? Recordemos que hace algunos años estaba vigente el decreto legislativo número 1017, posteriormente a ello estuvo vigente la ley 3225 y actualmente la ley 32069. Entonces, en el primer bloque, cuando hagamos mención al régimen general de contratación del Estado, nos estamos refiriendo a aquellas obras que hayan sido, o aquellas obras públicas paralizadas que hayan sido contratados por alguno de estos regímenes, ¿no? Recordemos que esta norma no establece un periodo de antigüedad en el sentido de que se pueden reactivar obras que de repente hayan sido contratadas en los años 2014, en los años 2018, 2020, ¿no? Y obviamente, de acuerdo al año en el que se haya convocado, es la norma que se haya aplicado. Entonces, sí, digamos que esta ley de obras paralizadas aplica para aquellas obras que estén paralizadas, pero que incluso puedan haber sido iniciadas con una norma anterior, ¿no? Como por ejemplo con la ley 3225 o con el decreto legislativo 1017. Y también obviamente va a ser aplicable para aquellas obras que cumplan con las condiciones y que hayan sido contratadas a través de la nueva norma, la ley 32069. Y el segundo punto, el segundo régimen es aquellas que hayan sido contratadas bajo el marco de la reconstrucción con cambios, ¿no? Sin embargo, en este caso solamente es aplicable para aquellas intervenciones de reconstrucción mediante inversiones, que son las IRIS, que se encuentran en el Plan Integral de Reconstrucción con Cambios, que son las PIRC. Entonces, cuando hablemos de reconstrucción con cambios, la ley de obras paralizadas aplica únicamente para las intervenciones de reconstrucción mediante inversiones. En este caso, en el primer bloque, hay que verificar, digamos, la entidad tiene que verificar que se cumplan con las siguientes condiciones para que estas obras puedan estar en el marco de la aplicación de la ley 31589. En principio, la norma señala que las obras que se encuentren paralizadas deben contar con un avance físico mayor o igual al 40%, ¿no? Y además va a depender, digamos, podemos tener 2 escenarios. Si contamos con un contrato vigente, es decir, que el contrato no ha sido resuelto, no ha sido declarado nulo, pero sí está paralizado la obra y además cuenta con un porcentaje físico de avance, un porcentaje de avance físico, perdón, mayor al 40%, mayor o igual al 40%, en ese caso, el contrato debe estar sin ejecución física por un periodo de 6 meses o más, solo cuando se trate de un contrato aún vigente. El otro escenario es que la entidad ya cuente con un contrato resuelto o con un contrato declarado nulo. En ese caso, obviamente, ya no se considera el periodo mínimo de ejecución física o que no cuenta con ejecución física, ¿no? Si ya al momento que la entidad va a realizar la identificación y demás advierte que el contrato está resuelto o nulo, ya no se consideran esos 6 meses, ¿no? El otro escenario, como les señalaba, es que la obra, o mejor dicho, se encuentre paralizada, cumpla con el porcentaje de avance solicitado, pero que el contrato todavía esté vigente. En ese caso sí se considera que la obra no cuente con un porcentaje, perdón, con un avance o no cuente con ejecución física por un periodo de 6 meses o más. En el segundo bloque tenemos otro régimen de contratación, por así decirlo, ¿no? Son aquellas obras que hayan iniciado por administración directa. Es el régimen que utilizan las entidades para poder ejecutar o con sus propios recursos, propios personal, propios materiales y demás. A ese régimen, bueno, se le denomina pues administración directa. En ese caso, si la entidad cuenta con una obra paralizada que haya sido iniciada bajo esa modalidad, el requisito que debe verificar es que esta obra debe contar con un porcentaje de avance físico mayor o igual al 50% y que además cuente o no cuente con ejecución física por un periodo de 6 meses o más. ¿Ok? Entonces, en principio, lo que tiene que hacer la entidad es verificar que se cumplan con estos requisitos para poder determinar que esta obra pública paralizada se encuentra en el marco de esta normativa y por lo tanto seguir haciendo las demás disposiciones hasta poder lograr su reactivación con las herramientas que más adelante vamos a mencionar. La siguiente, por favor.
Una vez que la entidad ha determinado, verificado el cumplimiento de estas condiciones, ya viene el proceso como tal de identificación y el proceso de priorización, ¿ok? Y eso lo voy a explicar justamente lo que ven en pantalla. Lo que se hace en principio es, la entidad tiene que elaborar un inventario. ¿Qué es el inventario? No es nada más que listar aquellas obras que se encuentran paralizadas, que están a cargo de la entidad. Este inventario se realiza utilizando tres tipos de fuente de información o tres fuentes de información, ¿no? Podemos determinar o evaluar el último informe de avance de obra. Probablemente ahí se encuentre con información relevante, como por ejemplo el porcentaje de avance físico. Si no se cuenta con este último informe de avance de obra, la entidad puede recurrir al cuaderno de obra y en caso no cuente con ninguno de estos dos elementos, la entidad levanta un acta, ¿no? Señalando precisamente que no cuenta con las dos herramientas anteriores y señalando de dónde o qué información tiene para poder determinar cuál es el porcentaje de avance físico de esta obra. ¿Ok? Entonces, una vez que haya levantado información, ha realizado el inventario, ha determinado justamente el listado de las obras públicas paralizadas, este inventario tiene que ser registrado en el aplicativo informático del Banco de Inversiones. Este registro puede ser realizado durante todo el año, ¿no? Salvo en el caso de las IRIS, ¿no? En el marco del PIRC, ¿no? Del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios. En ese caso, no se registran en el banco de inversiones, sino más bien se registran en la sede digital de la entidad ejecutora, de la entidad que está a cargo. En su sede digital registran este inventario porque este tipo de intervenciones no se registran en el banco de inversiones. Para los demás, los que correspondan a proyectos de inversión, eso sí deben registrar o mejor dicho, en el banco de inversiones. Acá un punto importante y algo que quisiera aclarar también. Para el tema del inventario, solamente para el tema del inventario, este inventario, mejor dicho, recoge no solamente las obras que estén paralizadas y que cumplan con las condiciones del porcentaje de avance físico que habíamos visto en la lámina precedente, sino que se tiene que incorporar todas las obras paralizadas que cuente la entidad, indistintamente del porcentaje de avance físico. Quiere decir que si yo, entidad, he identificado que cuento con una obra pública paralizada, que cuenta con un porcentaje de avance físico del 10%, debo incluirla también como parte del inventario. Ojo, solamente en esta primera parte es en donde se aplican para aquellas que no cumplan con el porcentaje de avance físico del 40 o el 50, porque es para un tema informativo que debe registrarse a efectos de que se cuente con el panorama general de cuáles son las obras paralizadas que cuentan las entidades. ¿Ok? Solamente para el caso del inventario. El segundo punto, es decir, ya a partir de la siguiente etapa ya no aplica para aquellas que están por debajo de los porcentajes de 40 o 50% que habíamos mencionado hace un momento. Es decir, una vez que se ha realizado el inventario, ¿no? Se ha publicado el inventario, para aquellas que cumplan con el porcentaje mínimo del 40% o 50% de acuerdo a su régimen, ¿no? De acuerdo a su modalidad, la entidad lo que va a hacer es, o el titular de la entidad va a determinar de este listado a cuáles de ellas se le va a elaborar un informe de estado situacional. ¿Okay? Este informe de estado situacional lo que realiza, o mejor dicho, contiene un análisis técnico, legal y financiero y de todo aquello que resulte necesario respecto de la obra que está paralizada. Este documento corresponde, digamos, o tiene la calificación de un documento de sustento que permite a la entidad a adoptar la decisión que corresponda. Por ejemplo, va a permitir evaluar la posibilidad de poder priorizarla para aplicar las disposiciones que establece esta norma para poder reactivar, o quizá puede de repente evaluar que es una obra o un proyecto de inversión que ya no resulta necesario porque, digamos, tiene alguna problemática que ya no y ya no puede ser ejecutada y demás, entonces tendrá que evaluar la posibilidad del cierre de inversión, ¿no? Con las condiciones que establezca para tal caso, pues, el Sistema Nacional de Programación y Gestión de Inversiones. Entonces, una vez que se ha elaborado el informe de estado situacional de aquellas obras que el titular haya determinado, el siguiente paso ya es aprobar una lista priorizada, es decir, de aquellas obras que están paralizadas y a las cuales se ha elaborado su informe de estado situacional, el titular puede priorizar aquellas a las cuales
podría aplicarse las herramientas para poder reactivarla. Esta priorización se realiza a través de un documento emitido, se aprueba mediante un documento del titular de la entidad, resolución del titular de la entidad, y el plazo máximo que se tiene para emitir esta lista priorizada es hasta el 31 de diciembre de cada ejercicio fiscal. ¿Okay? Cada año, como máximo al 31 de diciembre, se establece esta lista priorizada. ¿Okay? Es importante considerar que solamente aquellas obras que estén dentro de esta lista priorizada es que se van a poder aplicar las herramientas de reactivación que nosotros vamos a ver más adelante. Por eso es importante que antes de realizar estas actividades o estas acciones para reactivar, la entidad tiene que seguir todo este procedimiento que acabo de señalar, ¿no? Que implica la identificación a través del inventario y luego ya la priorización previo el informe de estado situacional. ¿Okay? La siguiente, por favor. Una vez que se ha determinado o se ha aprobado la lista priorizada, la entidad va a poder ya evaluar o poder aplicar aquellas herramientas que contiene el texto único ordenado de la ley de obras paralizadas. Y es acá ya donde entra a tallar o donde ya surge relevancia justamente las equivalencias que han sido aprobadas mediante el Decreto Supremo 072-2025, que fue aprobado, fue emitido el 17 de abril, pero que su vigencia ha entrado a partir del 22 de abril junto con la entrada en vigencia de la ley 32069, que es la nueva ley de contrataciones públicas. Entonces, en este caso, una vez que la entidad ya tiene la lista priorizada, puede encontrarse en distintos escenarios. Como ven en pantalla, también hemos separado en dos grandes bloques aquellas obras que fueron contratadas a través del régimen general de contratación pública o a través de la reconstrucción con cambios, y por otro lado tenemos aquellas que fueron iniciadas por administración directa. ¿Por qué? Porque las disposiciones son distintas. Eso lo vamos a señalar ahora. En el caso de se trate de aquellas obras que fueron contratadas a través del régimen general de contrataciones públicas o a través del RCC, la entidad puede encontrarse en dos escenarios, como habíamos dicho al inicio, ¿no? Puede contar con un contrato vigente, ¿no? O puede ya contar con un contrato nulo resuelto. En caso de contar con un contrato vigente, la entidad tiene dos posibles caminos. Puede proponer al contratista la renovación, reanudar la ejecución, efectuando las modificaciones contractuales que resulten necesarias y que hayan sido determinadas en el informe de estado situacional, o puede aplicar o puede resolver ese contrato. En caso la entidad decida proponer al contratista la continuidad, reanudar ese contrato, este contratista tiene un plazo de 15 días calendario para poder responder. Responder si está de acuerdo o simplemente señalar que no está de acuerdo, o quizá si es que el proveedor, por ejemplo, el contratista, mejor dicho, no responde o señala su negativa a continuar, la entidad ya puede ir por el segundo paso de resolver el contrato. Recordemos que estas son dos alternativas que la entidad puede utilizar, es decir, no necesariamente tiene que ir por la propuesta de reanudación, puede ir directamente por la propuesta de resolución del contrato. En este caso hemos hablado de posibles modificaciones al contrato y de posible resolución del contrato. Es importante tener en cuenta que en ambos supuestos, es decir, posibles modificaciones o posible resolución del contrato, estas se realizan considerando las cláusulas y disposiciones del contrato y de la ley de contrataciones que le resulte aplicable. Porque recordemos que podemos estar frente a una obra que haya sido contratada en el marco de la ley 3225, en el marco de normas anteriores. Entonces, para poder efectuar sus disposiciones, para efectuar las modificaciones contractuales o para poder resolver el contrato, hay que tomar en cuenta las disposiciones de cada una de estas normas, ¿no? Que corresponda a efectos de realizar estas actuaciones. Entonces, como les había indicado, el primer escenario es que se cuente con un contrato vigente, la entidad puede proponer la reanudación o puede resolver el contrato. O puede encontrarse en el segundo escenario, en el que ya cuente con un contrato nulo o resuelto, o que en el marco del primer escenario haya decidido resolver el contrato. Cuando la entidad cuente con un contrato nulo o resuelto, la norma, el TUO de la ley 31589, faculta a las entidades a contratar aquellos objetos vinculados a esta reactivación, eso lo vamos a comentar más a detalle más adelante, puede
utilizar los procedimientos de selección que ha previsto esta norma, el TUO de la Ley 31589. Sin embargo, en este caso ya deberán considerar sus respectivas equivalencias que ha sido aprobada mediante el Decreto Supremo número 072. Más detalle vamos a dar más adelante. Y también otro tema a considerar es que en el marco de estas obras que hayan sido paralizadas y que fueron contratadas mediante el régimen general de contratación pública, las entidades pueden utilizar el sistema de entrega de diseño y construcción, en el cual permitirá pues, que la entidad contrate a el mismo contratista se haga cargo de los dos componentes, el diseño, que es la elaboración del expediente técnico de la obra, del saldo de obra, y la construcción, que es la ejecución propia de este saldo de obra, ¿no? Ahí, digamos, la norma ha establecido la posibilidad, y eso es un punto también que han sido establecidos sus equivalencias, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, esas son las alternativas, las opciones o el procedimiento que se sigue para poder reactivar una obra pública paralizada en el marco de aquellas obras que hayan sido contratadas por ley de contrataciones o el régimen general de contrataciones. En el marco de la reconstrucción con cambios, el procedimiento también es parecido, pero en ese caso, las modificaciones contractuales y la resolución del contrato se deben ceñir a las disposiciones de la norma aplicable a la reconstrucción con cambios. ¿Okay? Como segundo bloque, tenemos aquellas obras que hayan sido iniciadas por o bajo la modalidad de administración directa. En ese caso, la norma o el TUO de la Ley 31589 establece cuáles son los procedimientos de selección que pueden aplicarse, ¿no? Considerando también las respectivas equivalencias que han sido aprobadas mediante este Decreto Supremo número 072 del 2025. Recordemos que en el caso de las obras que hayan sido iniciadas por administración directa, puede darse el caso también que la entidad haya contratado a través del régimen general la supervisión, ¿no? Porque puede ser que la ejecución misma lo esté haciendo de manera directa, pero haya contratado a un proveedor para realizar las actividades de supervisión. En ese caso, si es que este contrato de supervisión todavía está vigente, la entidad puede proponer también la reanudación del contrato o puede resolver este contrato. En este último caso, es decir, si el contrato es resuelto, el TUO, el texto único, también establece qué procedimiento de selección puede aplicarse, ¿no? Teniendo en cuenta, obviamente, la respectiva equivalencia. Eso, como les señalo, a más detalle lo voy a mencionar a continuación con las siguientes láminas. Recordemos también un punto importante que en toda obra debe haber también un supervisor, ¿no? Entonces, en el marco general de contrataciones públicas, hay cierto monto que se establece en la ley de presupuesto de todos los años, el cual establece que por encima de ese monto, es decir, si la obra está por encima de este monto, es obligatorio que la entidad tenga que contratar a un supervisor y no pueda designar a un inspector, porque las actividades de supervisión, recordemos que pueden darse a través de un inspector o a través de un supervisor. Un inspector es alguien de planta, alguien propio de la entidad que realiza estas actividades, y un supervisor ya es una empresa, es un tercero, es una empresa que se contrata para realizar estas actividades. En el marco de la reactivación de obras paralizadas bajo la aplicación del texto único ordenado de la Ley 31589, esta norma ha establecido que indistintamente del monto del saldo de obra, la entidad puede designar un inspector o un equipo de inspectores. Digamos que acá no se aplica esta regla de el tope, que sí se aplicaría en el régimen general, pero como este es un régimen excepcional, la reactivación de obras públicas paralizadas, en ese caso la entidad está facultada a designar un inspector o equipo de inspectores indistintamente del monto del saldo de obra. Y obviamente también está la posibilidad de que la entidad pueda decidir contratar esta supervisión. ¿Ok? La siguiente, por favor. Ahora, durante los minutos anteriores yo he mencionado bastante el tema de el Decreto Supremo número 072/2025. Y voy a comentar más o menos por qué era necesario que se establezcan estas equivalencias. Porque como les había indicado, el texto único ordenado de la Ley 31589 establece ciertas herramientas para poder reactivar las obras públicas paralizadas. Pero esas herramientas estaban vinculadas expresamente a la Ley 3225.
Y como sabemos, esa ley, la anterior ley de contrataciones, ya no está vigente. Fue derogada a partir del 22 de abril, ¿no?, que entró en vigencia la ley 32069. Por eso era necesario que se establezcan estas equivalencias para que las entidades puedan seguir reactivando, pero ya utilizando las herramientas y disposiciones del nuevo marco normativo de contratación pública. Entonces, a través del Decreto Supremo número 072/2025, que fue publicado el 17 de abril del 2025, se aprobaron o se establecieron las equivalencias y otras disposiciones sobre los procedimientos de selección que están señalados en el texto único ordenado de la Ley 31589, con los procedimientos de selección aplicables ya en el nuevo marco del régimen general, es decir, en la Ley 32069 y su reglamento. Recordemos que no todas las disposiciones del texto único ordenado están vinculados a procedimientos de selección, como por ejemplo los requisitos para ser determinada una obra pública paralizada, las condiciones, el procedimiento de identificación y priorización. Recordemos que esos no están vinculados a la normativa de contratación. Por lo tanto, si este decreto supremo establece que todos aquellos artículos o extremos del TUO de la ley 31589 que no hayan sido o que no estén señalados en este decreto supremo, mantienen su aplicación conforme fueron los mismos términos que fueron aprobados. Es decir, aquellos artículos del texto único ordenado que no estén vinculados o que no estén señalados en este decreto supremo, se siguen utilizando bajo los mismos términos de su aprobación. Es decir, bajo los mismos términos del texto único ordenado de la ley 31589. En el marco de la reactivación de estas obras a través de esta norma especial, la ley 31589, se ha establecido un procedimiento especial de selección que lo vamos a mencionar más adelante. Ese procedimiento especial de selección requiere unas bases estándar, ¿ok? Esas bases estándar están siendo elaboradas por el organismo, el OS, lo que anteriormente era el OCE, ahora el OS es quien actualmente viene elaborando estas bases estándar, que seguramente en los siguientes días ya va a ser publicada, las bases estándar que van a poder ser aplicadas para este procedimiento especial de selección. Además, también el OS se encuentra o está implementando, o seguramente ya ha implementado, las medidas necesarias en el sistema electrónico de contratación del Estado, en el SEACE de la PLADICOP, para que las entidades puedan realizar los registros correspondientes de todas estas contrataciones que realicen. ¿Okay? Un tema importante también es que este decreto supremo tiene una medida en la cual señala que todos los procedimientos de selección que hayan sido convocados antes de su entrada en vigencia se rigen por las normas vigentes al momento de su convocatoria, que quiere decir que si la entidad ya realizó un procedimiento especial de selección o realizó una contratación directa antes del 22 de abril, que es fecha en la que entró en vigencia este decreto supremo, continúan con ese régimen aplicando a sus contrataciones. A partir del 22 de abril en adelante, todas las contrataciones que realicen en el marco de este texto único ordenado ya deben aplicar teniendo en cuenta estas equivalencias. ¿Ok? La siguiente, por favor. Ahora, les había dicho que una vez que se ha realizado el primer procedimiento, la primera parte que era la identificación y priorización, sobre la base de esta lista priorizada ya las entidades podían evaluar las herramientas y una de estas herramientas tenía que ver con si es que el contrato se resuelve, ¿no? Si por ejemplo tenemos una obra paralizada que fue iniciada por alguna norma del régimen general de contrataciones públicas, la entidad obviamente va a evaluar el tener que elaborar un nuevo expediente, el expediente técnico del saldo de obra. Lo puede realizar de manera interna o también puede contratar su elaboración. Obviamente, dentro de estos objetos que están vinculados a la reactivación, tenemos la elaboración del expediente técnico del saldo de obra, la supervisión de esta elaboración, así como la ejecución del saldo de obra y su supervisión. Todos estos objetos, en el marco del TUO de la Ley de Obras Paralizadas, pueden contratarse a través de estas dos herramientas o estos dos procedimientos que nos ha establecido el texto único ordenado, pero teniendo en cuenta sus equivalencias. ¿Ok? Entonces, en principio, esta norma, la Ley 31589, establece dos posibles herramientas, dos posibles procedimientos para contratar estos objetos que les acabo de señalar, pero también recordemos que
cuando estábamos hablando del primer proceso de identificación y priorización, dijimos que era necesario que la entidad elabore un informe de estado situacional de la obra. La entidad puede elaborarlo propiamente, pero también tiene la posibilidad de contratar su elaboración. En esta contratación también va a poder utilizar cualquiera de los dos procedimientos que ven en pantalla, que son los que voy a pasar a explicar. Entonces, las dos posibilidades que tiene la entidad es aplicar el procedimiento de selección no competitivo, que está regulado en el literal K del artículo 50, del numeral 55.1 del artículo 55 de la ley 32069, ¿no? Y en el literal K del el artículo 100 de su reglamento, ¿no? Acá es justamente una de las primeras equivalencias que se ha realizado. ¿Por qué? Porque la norma anterior, mejor dicho, el texto único, si nosotros revisamos, cuando habla de este tipo de procedimientos, nos dirige a un procedimiento, a un supuesto de contratación directa, que era así como se denominaba este tipo de procedimientos en la ley 3225. Pero como ya esa norma no está vigente, por eso era necesario realizar esta equivalencia. Entonces, actualmente, lo que puede hacer la entidad es aplicar el procedimiento de selección no competitivo, que era lo que anteriormente nosotros denominábamos como contratación directa, porque son supuestos, uno de estos es justamente este literal K, en el que permite a la entidad, faculta a las entidades a contratar directamente a un proveedor sin realizar una fase selectiva competitiva, que es lo que aplica, digamos, en líneas generales o en el régimen general, ¿no? Entonces, habilita a la entidad a contratar cualquiera de los objetos que hemos señalado, ¿no? Informe de estado situacional, y en el caso de aquellas obras que iniciaron por ley de contratación y por el régimen de contratación pública, la elaboración del expediente técnico, el saldo de obra, la supervisión de esta elaboración, la ejecución del saldo y la supervisión de esta ejecución. Cualquiera de esos objetos puede aplicarse o puede contratarse aplicando este procedimiento de selección no competitivo. Pero ¿qué nos dice este literal? Este literal está pensado para contratar directamente a un proveedor para continuar con la ejecución de aquellas prestaciones no ejecutadas que derivan de un contrato resuelto o declarado nulo, ¿no? Entonces, la primera herramienta que puede la entidad evaluar es justamente aplicar este procedimiento de selección no competitivo para contratar los objetos que hemos señalado. En la norma anterior, antes de ir por la contratación directa, había un paso previo que implicaba la invitación a los proveedores, a los postores que habían participado en el procedimiento de selección inicial, ¿no? Esa invitación, ¿no? Estaba regulado en la ley 3225 y su reglamento. En la ley 32069 ya no está regulada esa invitación. Por lo tanto, lo que se ha indicado en este decreto supremo, ¿no? Cuando se habla de las equivalencias, se señala que ya no resulta aplicable esta invitación, dado que en el marco de la ley 32069 no se ha regulado. Entonces, por lo tanto, la entidad ya no tiene, digamos, esa posibilidad de poder invitar, sino simplemente el paso a seguir es, si es que aplica este procedimiento de selección no competitivo, es seguir las disposiciones que establece la norma para contratar directamente con el proveedor que se encargue de ejecutar las prestaciones pendientes, ¿ok? Entonces, esa es la primera herramienta. La segunda herramienta que está la entidad facultada a aplicar es el procedimiento especial de selección. En el artículo 11 del texto único ordenado de la ley 31589 hay la regulación de un procedimiento especial de selección. Ese artículo 11 ha sido trasladado, ¿no? Con sus respectivas equivalencias al Decreto Supremo 072-2025. Este Decreto Supremo regula también el procedimiento especial. ¿Qué es lo que nos señala o qué nos regula? Faculta a las entidades a poder aplicar o licitación pública abreviada de obras o concurso público abreviado, ¿no? Que son tipos de procedimientos que están regulados en la ley 32069 y su reglamento, pero con algunas reglas especiales. ¿Cuáles son esas reglas especiales? Entre ellas tenemos, por ejemplo, que esta norma ha establecido que en este tipo de procedimientos se aplica como único factor de evaluación el precio. Es decir, no se va a poder aplicar otros factores de evaluación más que el precio. Además de ello, en el marco de este procedimiento especial de selección, también se ha establecido que el consentimiento de la buena pro, que también es el plazo para que los postores puedan presentar sus recursos de apelación,
ya no van a ser 5 días, que son el plazo que se establece para este tipo de procedimientos, que son las modalidades abreviadas, sino va a ser de 3 días hábiles. Es decir, el consentimiento de la buena prueba en el marco de este procedimiento especial se da en el plazo máximo de 3 días hábiles, que es el mismo plazo que tienen los postores para presentar su recurso de apelación. Otra regla especial también es que el tribunal, en este caso, tiene un plazo de 10 días hábiles para poder resolver el recurso de apelación. ¿Ok? Otras disposiciones relacionadas a este procedimiento especial de selección es que aplica indistintamente de la cuantía de la contratación. ¿Y eso por qué? Porque si nosotros revisamos el marco regulatorio de la Ley 32069 y su reglamento, vamos a advertir que las modalidades abreviadas, es decir, licitación pública abreviada y concurso público abreviado, están pensadas únicamente para contrataciones cuya cuantía no superan ciertos montos. Por ejemplo, en el caso de obras son para montos que no superen los 5 millones. Sin embargo, en el marco de la Ley de Obras Paralizadas, se puede la entidad aplicar este tipo de procedimientos indistintamente de la cuantía. Es decir, si tenemos una obra o un saldo de obra que se va a contratar por un monto de 20 millones, por ejemplo, se va a poder aplicar este procedimiento de selección, ¿no? Que correspondería a una licitación pública abreviada con las reglas especiales que les he señalado y aquellas que están consignadas en el decreto supremo que les he mencionado. ¿Ok? Otra de las disposiciones también es que tanto las actuaciones preparatorias como la ejecución contractual del procedimiento que se aplique, ¿no? Del procedimiento especial, se regulan, ¿no? Considerando las disposiciones establecidas en la Ley 32069 y su reglamento. Además, también se ha establecido la posibilidad, o no, mejor dicho, se ha establecido que el OEC realice la supervisión de estas contrataciones. Entonces, como ven, el texto único ordenado ha establecido, ¿no? La posibilidad de que la entidad pueda utilizar estos tipos de procedimientos de selección, ¿no? Para poder reactivar sus obras públicas paralizadas, en específico aquellas que hayan sido iniciadas mediante el régimen general, es decir, la ley de contrataciones, porque aquellas que fueron iniciadas por administración directa tienen unas condiciones adicionales que las vamos a ver a continuación. Otro tema importante en este caso es que la entidad tiene, digamos, dentro de su discrecionalidad la decisión de poder optar por uno u otro procedimiento. Siempre, claro, que se cumplan con las condiciones y demás que regula la normativa, pero es decisión discrecional de la entidad poder elegir por uno u otro tipo de procedimiento que hemos señalado en pantalla, ¿no? La siguiente, por favor. Ahora, lo que van a ver, lo que ven en pantalla ahora ya estamos hablando específicamente de las herramientas que ha previsto el texto único ordenado con sus respectivas equivalencias, pero para aquellas obras que hayan iniciado bajo la modalidad de administración directa. En este caso, también son los mismos objetos los que la entidad puede utilizar o puede contratar a través de estos procedimientos, que son la elaboración del expediente técnico, el saldo de obra, la supervisión de dicha elaboración, la ejecución del saldo de obra y su supervisión, ¿no? Estamos hablando de aquellas obras que iniciaron por administración directa. ¿Cuáles son las alternativas que brinda este texto único ordenado? En principio, la entidad puede reactivar su obra en el marco del régimen general de contrataciones públicas, es decir, puede contratar estos objetos a través de los procedimientos de selección que están regulados en la Ley 32069 y su reglamento. ¿Ok? Eso, de acuerdo a lo que se ha señalado el artículo 6 del texto único ordenado de la Ley 31589 y su equivalencia establecida en el artículo 4 del Decreto Supremo 072. Entonces, la entidad puede reconducir su reactivación y cambiar, por así decirlo, de modalidad, es decir, dejar de ejecutar por una modalidad de administración directa y a ejecutarlo o reactivarlo a través del régimen general. Obviamente, para ese caso sí tendrá que considerar las condiciones, requisitos y disposiciones de cada uno de los procedimientos que están previstos en la Ley 32069 y su reglamento. Pero también faculta, digamos, no solamente a reconducirlo en el marco del régimen general, sino también a poder utilizar el procedimiento especial de selección que habíamos mencionado hace un momento. Tiene las mismas reglas especiales, es el mismo tipo de procedimiento, estamos hablando de una licitación pública abreviada o de un concurso público abreviado según el objeto, pero en este caso hay una condición especial,
que en este caso sí solamente se va a poder aplicar para aquellas contrataciones cuyos montos no superen los 10 billones de soles en el caso de obras y los 480.000 soles en el caso de servicios de consultoría de obras. Entonces acá esto, digamos, es un diferencial con la lámina anterior, porque cuando se trata de obras que hayan sido iniciadas por administración directa, ahí sí hay ciertos topes en los cuales se puede aplicar este procedimiento especial de selección, ¿ok? Ahora, también habíamos dicho que en el marco de la ejecución de una obra por administración directa puede ser que la entidad haya contratado la supervisión a través de un contrato en el marco de la ley de contrataciones. Y recuerden que habíamos dicho que también tenía la posibilidad la entidad de poder proponer la reanudación de ese contrato, y si no se lograba la reanudación, se podía optar por la resolución del contrato. En este último caso, dijimos que la entidad podía volver a contratar esa consultoría, pero en este caso la norma faculta también, para este caso en específico de la supervisión, a poder aplicar el procedimiento de selección no competitivo que habíamos mencionado también hace un momento, que está previsto en este literal K del numeral 55.1 del artículo 55 de la ley 32069 y en el literal K del artículo 100 de su reglamento, que permite contratar aquellas prestaciones pendientes, ¿no?, en caso de un contrato nulo o resuelto. Entonces, como ven, también se han establecido estas tres posibilidades de acuerdo al objeto y de acuerdo a las condiciones que se deben cumplir para que la entidad pueda reactivar, pueda contratar aquellos objetos vinculados a la reactivación de obras públicas paralizadas que fueron iniciadas por administración directa. En este caso también la elección de alguno de estos tipos de procedimiento es una decisión discrecional de la entidad, ¿no? Siempre que obviamente se cumplan con las condiciones para la aplicación de cada uno de ellos. La siguiente, por favor. Ahora, así como se han establecido equivalencias para los procedimientos de selección que ya acabamos de señalar, el Decreto Supremo 072 también ha establecido equivalencias para otras figuras. Por ejemplo, en el texto único ordenado de la Ley 31589, en el numeral 5.12, se dice o se faculta a las entidades a contratar el saldo de obra que incluya el diseño y construcción, pero señalaba conforme a las condiciones de la Ley 3225 y su reglamento. Sin embargo, como estaba vinculada a la Ley 3225, se estableció su equivalencia y en el artículo 3 del Decreto Supremo 072 se ha establecido que las entidades pueden contratar el saldo de obra aplicando lo que en el marco normativo vigente se conoce como sistema de entrega, ¿no? Uno de los sistemas de entrega a utilizar es el de diseño y construcción, ¿no? Y digamos que en el que se contrata un solo proveedor para que elabore los dos componentes, el diseño más la construcción, ¿no? Y digamos que esta norma ha establecido la facultad de la entidad de poder utilizar, pero ya este sistema, digamos, se rige bajo las condiciones establecidas para este sistema a través de la ley 32069. Entonces, cuando nosotros ya, a partir del 22 de abril en adelante, las entidades pueden aplicar este sistema de diseño y construcción para poder reactivar sus obras paralizadas. Otra de las disposiciones, otra de las herramientas que también ha sido establecidas sus equivalencias es lo vinculado a lo que anteriormente o en la norma anterior se conocía como Junta de Resolución de Disputas. La ley 31589 en su artículo 10 establecía que se podían iniciar juntas de resolución de disputas, ¿no? Pero estas JRD, toda su organización, administración, actividades y demás condiciones que se iniciaban en el marco del texto único ordenado de la ley 31589, tenían que regirse por lo que establecía la ley 3225 y su reglamento. Entonces, también era necesario establecer su equivalencia. ¿Qué es lo que nos dice el Decreto Supremo, que establece justamente estas equivalencias? Que toda referencia a la Junta de Resolución de Disputas que se haya efectuado en la ley 31589 debe entenderse como Junta de Prevención y Resolución de Disputas, que es la denominación que ahora se le ha dado a esta figura en la ley 32069. Y por lo tanto, su conformación, competencia, actividades y demás condiciones se tienen que regir conforme a lo dispuesto en la ley 32069 y su reglamento. Pero recordemos que
en el texto único ordenado de la Ley 31589 se establecieron ciertas condiciones para el inicio o para la aplicación de la Junta de Resolución, lo que ahora es la Junta de Prevención de Resolución de Disputas. Esas condiciones se mantienen. ¿Qué es lo que nos señala la norma? Que resulta obligatorio aplicar o el uso o la aplicación de la Junta de Prevención de Resolución de Disputas para aquellos contratos nuevos, ¿no? Cuyos montos sean mayores o iguales a 5 millones. Entonces, si vamos a reactivar una obra que el monto supera los 5 millones, entonces es obligatorio que se incorpore como mecanismo para solución de controversias la Junta de Prevención de Resolución de Disputas. Y es facultativo para aquellos contratos nuevos que no superen ese monto, es decir, si voy a reactivar una obra y el saldo de obra no es por 4 millones, entonces es facultativo, la entidad puede determinar si corresponde o no aplicar justamente la Junta de Prevención de Resolución de Disputas. Y también es facultativo para aquellos contratos que se hayan reanudado, ¿no? Recuerdan que habíamos dicho la posibilidad de que la entidad pueda reiniciar o reanudar con el mismo contratista cuando tenía el contrato vigente. En ese caso, es facultativo también que se puede incorporar disposiciones para aplicar la Junta de Prevención y Resolución de Disputas en el caso de los contratos de obras paralizadas. Entonces, estas son dos figuras adicionales que también resultaban necesarios y que también han sido establecidas sus equivalencias a través de este Decreto Supremo 072. Vuelvo a mencionar que aquellos artículos, aquellos extremos del texto único del ordenado de la Ley de Obras Paralizadas, de la Ley 31589, que no hayan sido mencionados en el Decreto Supremo 072, mantienen su vigencia conforme han sido establecidos en este texto único ordenado. Entonces, con ello, hemos señalado, hemos dado los alcances respecto a justamente las equivalencias que han sido establecidos en el marco de este decreto supremo para que las entidades puedan seguir reactivando sus obras aplicando las disposiciones del texto único ordenado de la Ley 31589. Entonces, de ahora en adelante, cuando ustedes como entidades quieran reactivar sus obras paralizadas, tienen que verificar o cumplir con las disposiciones del texto único ordenado de la Ley 31589 con sus respectivas equivalencias que han sido establecidas en este Decreto Supremo 072, que los va a reconducir a utilizar ciertas herramientas que están vinculadas a el nuevo régimen de contrataciones públicas que está dado a través de la Ley 32069 y su reglamento. Con ello, culmino mi participación, doy pase a Blanca para que pueda continuar con las preguntas que hemos recibido por parte de ustedes. Gracias, César, por tu exposición. Ahora pasamos a nuestra ronda de preguntas. En esta sección, nuestro panelista dará respuesta a las preguntas que hemos recibido por parte de nuestros participantes durante el proceso de inscripción a esta conferencia. Asimismo, les pedimos, por favor, que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del evento. Bien, César, vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Cómo es el tratamiento de obras paralizadas con ejecución menor al 20%? Durante la presentación habíamos dicho que cuáles eran los requisitos para que una obra paralizada se encuentre en el marco de la ley o el texto único ordenado de la ley 31589 y se había dicho que el porcentaje de avance físico era 40 o 50. En el marco de aquellas que han sido contratadas por la ley de contrataciones, recordemos que tenemos en el régimen general actualmente en la ley 32069 el literal K del numeral 55.1 del artículo 55 de esta ley, ¿no? Y en el literal K del artículo 100 de su reglamento, ¿no? Faculta a las entidades a contratar directamente bajo este supuesto, ¿no?, de procedimiento de selección no competitivo aquellas prestaciones no ejecutadas de un contrato resuelto, ¿no?, el cual procede en caso haya iniciado la ejecución de las prestaciones del contrato resuelto sin establecer un porcentaje mínimo de avance físico. Entonces, si la entidad cuenta con una obra paralizada con un porcentaje de avance de 20 o 25, puede evaluar la posibilidad de aplicar esta herramienta que está establecida en el régimen general, que es la Ley 32069 y su reglamento. Bien, siguiente pregunta.
¿Es facultativo invitar a postores que participaron en caso de contratos resueltos? Como lo habíamos indicado durante la exposición, al establecer las equivalencias entre los procedimientos de selección del texto único ordenado de la Ley 31589 y la Ley 32069, el numeral 2.2 del artículo 2 del Decreto Supremo 072-2025 dispone que para la aplicación del procedimiento no competitivo previsto en el artículo 55 de la Ley 32069 y artículo 100 de su reglamento, no resulta aplicable la invitación a los postores que participaron en el procedimiento de selección que estaba previsto en el anterior reglamento, porque como les había señalado, en el marco normativo actualmente vigente no se ha establecido esta figura de la invitación conforme a lo que sí estaba establecido en la norma anterior. Bien, siguiente pregunta. ¿Los gobiernos locales pueden convocar obras de diseño y construcción? El artículo 158 del reglamento de la Ley 32069 establece los tipos de sistema de entrega para obras que aplican todas las entidades, ¿no? Bajo el ámbito de aplicación de esta norma de la Ley 32069, entre ellos el diseño y construcción, mediante el cual el contratista es responsable de la elaboración del expediente técnico y de la ejecución de la obra. Ahora, si nos trasladamos al marco regulatorio vinculado al texto único ordenado de la ley de 31589, que es la ley de obras paralizadas, ¿no? y sus equivalencias establecidas con la ley 32069, ¿no? El artículo 3 del Decreto Supremo 072, que es el que aprueba estas equivalencias, señala que las entidades, entre ellas los gobiernos locales, pueden contratar el saldo de obra aplicando el sistema de entrega de obra de diseño y construcción establecido en el reglamento de la Ley 32069. En siguiente pregunta. ¿La Ley 32069 mantendrá las modificaciones de la Ley 31589? Como hemos señalado, mediante el Decreto Supremo 072-2025 se han establecido las equivalencias de los procedimientos de selección que están previstos en el texto único ordenado de la Ley 31589 con los procedimientos de selección regulados en la Ley 32069, que es la nueva Ley de Contrataciones Públicas. Y estas equivalencias tienen la finalidad de que las entidades sigan reactivando sus obras paralizadas en el marco de este texto único ordenado